Un saludo a todos los que nos acompañan una vez más en nuestras reflexiones. Hace unos días atrás hemos terminado nuestro ciclo acerca del servicio en la iglesia, pero cuando hablamos de servicio en la iglesia no puede ser uno que sea de cualquier forma. Tiene que ser un servicio ejemplar. Y es por eso que en estos días vamos a estar haciendo estas reflexiones, vamos a estar meditando en los ejemplos que podemos sacar de la iglesia en Tesalónica que nos dan a conocer cuál es la forma que tiene una iglesia ejemplar. Y vamos a sacar algunas directrices que encontramos en la palabra de Dios y que encontramos justamente en el libro de Primera Tesalonicenses. Para ello vamos a estar leyendo el versículo 7 del capítulo, el versículo 6 y 7 del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aunque nosotros no queramos, aunque a veces no lo pensemos, siempre vamos a ser ejemplo a otras personas. El punto está en que podemos ser buenos ejemplos o malos ejemplos. Y tenemos alrededor nuestro a amistades, a hermanos en Cristo, a familiares nuestros, en nuestro hogar, a nuestra esposa, esposos, hijos, que van a seguir nuestro ejemplo. Querámoslo o no, van a seguir nuestro ejemplo porque siempre nuestras acciones van a hablar antes que nuestras palabras. Y es por eso, queridos hermanos, que debemos sacar buenos ejemplos de lo que la palabra del Señor nos dice. Y nos hace mirar el día de hoy a esta iglesia que se encontraba en Tesalónica y que tenía un punto especial, un sello especial, que eran imitadores de lo bueno. Y es lo que nos habla justamente el versículo 6, cuando Pablo les dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, para ser buenos ejemplos, debemos saber a quién debemos mirar. Debemos saber a quién debemos imitar. Y Pablo lo que nos enseña en esta palabra es que nuestros hermanos en Tesalónica seguían el ejemplo, habían imitado a Pablo, a Timoteo, a Silas, quienes le habían compartido el Evangelio, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la persecución. Ellos habían compartido con ellos el Evangelio y habían seguido este ejemplo. Y no solamente el ejemplo de ellos, sino que lo más importante, ellos habían seguido el ejemplo de Cristo. Y si nosotros pensamos en estos tiempos, muchas veces nos encontramos, incluso nosotros mismos, eh, albergándonos en los problemas, en las dificultades, en lo difícil que es ser cristiano en el día de hoy, por todas las cosas que nos rodean, por todas las influencias que pueda tener la iglesia, por el bombardeo de cosas que tenemos desde la sociedad, desde nuestro trabajo, nuestros estudios. Podemos tener un sinnúmero de situaciones que son adversas al cristianismo, que nos están bombardeando, y podemos pensar o buscar excusas en aquellas cosas para seguir a Cristo. Pero sin embargo, estos hermanos fueron capaces de imitar a Cristo aún en medio de la adversidad en la cual ellos se encontraban. Si nosotros vamos al capítulo 17 del libro de Hechos, vamos a ver cómo había una gran persecución en cuanto a la predicación del Evangelio, y que justamente Pablo había tenido que salir huyendo de Tesalónica por causa de predicar el Evangelio. Y hermanos que habían creído en esa iglesia, en ese lugar, habían sufrido justamente también la persecución por creer en el Evangelio de Cristo. Pero hermanos, debemos, al igual que nuestros hermanos de Tesalónica, nosotros también tenemos que ser valientes y perseverar en imitar a quien es digno de ser imitado, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto trae bendiciones? Claro que sí. Esto trae resultados, esto trae recompensas para quienes buscan esto, y lo podemos ver justamente en los versículos que encontramos en la palabra de Dios. Dice el versículo 7:
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. El seguir, el imitar a Cristo, nos sirve para hacer ejemplo a los demás, y buenos ejemplos. Dice que en toda Grecia, tanto en Macedonia como Acaya, habían visto a nuestros hermanos en Tesalónica y habían creído justamente por causa de su ejemplo. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Vea, a veces decimos que es difícil llegar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, es difícil predicarles, es difícil entrar con la palabra, pero sin embargo, acá Pablo le está contando a los hermanos de Tesalónica que para él ha sido muy fácil llevar el evangelio, muy fácil llevar la palabra, porque justamente el buen ejemplo que han dejado los hermanos de Tesalónica ha servido para poder predicar la palabra. Cuando nosotros como cristianos, hermanos, dejamos buenos ejemplos, cuando nosotros como cristianos vivimos arraigados a Cristo, quizás es mucho más fácil para nosotros poder llegar con la predicación. Pero no solo eso, quizás Dios use otros instrumentos en otros lugares que puedan llevar la palabra, pero con nuestro ejemplo nosotros estaremos también ayudando a que el mensaje de Dios pueda entrar más fácil al corazón de estas personas. Hermanos, no solamente eso, sino que nos dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. El imitar a Cristo implica que en nosotros hay una transformación de vida, hay un cambio total de vida. En el caso de los hermanos de Tesalónica, ellos fueron transformados de los ídolos a Dios. Y hermano, esto no es algo fácil, no es algo que podamos tomar livianamente. Para hermanos que vivían en aquellos tiempos donde la idolatría era una forma de vida, el cambiar de los ídolos a Dios fue dejar amigos, fue dejar familia, fue dejar todo de lado para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser imitadores de Él y seguirle, aún en la adversidad. Seamos buenos ejemplos para que la palabra de Dios pueda ser proclamada, para que la palabra de Dios pueda ser extendida. Saquemos este buen ejemplo de nuestros hermanos en Tesalónica, seamos imitadores de Cristo, para que la gloria de Dios sea conocida en todo lugar. Nuestro buen Dios les bendiga.